El Señor es maravilloso. Quiero que busquen el libro de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Quiero, antes de empezar con este hermoso pasaje que sin duda nos va a bendecir hasta el alma, el espíritu y el corazón, donde están escritas las leyes de nuestro Dios, porque Él cambió nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Amén. Éramos corazones de piedra, pero Él nos convirtió el corazón en carne. El corazón, ¿verdad? Estaba ahí leyendo, me gusta siempre, ya terminé. Este mes me leí 2 libros, los agarré allí como pan y los disfruté. Y hay algo que en los libros siempre tenemos que tener cuidado. Dice Ezequiel 44:23, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel 44:23. Y hay algunos detalles allí en los libros que usted por eso debe de conocer la Biblia. Y es hermoso cuando usted conoce la Escritura porque puede decir esto sí, esto no, retener lo bueno y desechar lo malo. El libro era del apóstol Maldonado, pero en el último capítulo que estaba leyendo, ahí mencionaba él que cuando la persona muere, el espíritu y el alma, si la persona muere sin Cristo, inmediatamente el cuerpo se lo comen los gusanos, se hace polvo, pero el espíritu y el alma, decía él, si muere sin Cristo van al infierno. Y si muere en Cristo, inmediatamente el espíritu y el alma van al paraíso. Y eso no es cierto, porque la Biblia dice que el espíritu es el aliento de Dios, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma va a ir a ese lugar que en vida la persona escogió. Si usted escogió servir a Cristo, seguir a Cristo en vida, y usted muere, inmediatamente, si decidió seguir a Jesús, su alma va a ir al paraíso, por los ángeles va a ser llevado, ya no al seno de Abraham. El seno de Abraham se canceló y como necesitaban espacio en el infierno, entonces Satanás alquila ahora el seno de Abraham y el infierno. Pero el paraíso está debajo del tercer cielo y allí es donde están las personas que mueren en Cristo. O sea, todos los que murieron en Cristo y siguen muriendo en Cristo van al paraíso. Allá se encuentran con Abraham, Isaac, Jacob, con David. Aquellos que hablaron mal de Sansón, imagínense, ahí en el cielo ya le creció el pelo. Entonces van a haber problemas serios. Y el asunto es que yo decía, esto no es cierto. O sea, el espíritu vuelve a Dios y el alma va a ir. Si murió en Cristo, va a ir al paraíso. Si murió sin Cristo, va a ir a parar al infierno. Y es por eso que debemos de tener listas las maletas todos los días. Hay gente que se anhela, desea y se apasiona por obtener una visa americana. Otros están deseosos de irse para allá, ¿verdad? Y estar en los Estados Unidos. Pero muy poca gente quiere ir al mejor lugar donde no hay tristeza, amargura, cansancio, enfermedad, desgracia, ya no hay envidia, celo, contienda, ira, disensiones, nada de eso, que es el paraíso. Y ese es el lugar que deberíamos de desear todos nosotros. Vamos, diga, yo me quiero ir al paraíso. O más bien diga, yo me voy a ir al paraíso. Y aclare cuando el Señor decida. No vaya a ser y hoy toquen la puerta. Es maravilloso, ¿no? Cómo Dios nos demostró su amor. Dice el libro de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para no perderse y tener vida eterna hay que creer en Él, en el Hijo de Dios, en Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el primogénito de entre los muertos, el único que puso su vida y la volvió a tomar. Entonces, miren qué fácil la pregunta. Les decía cómo Dios les demostró su amor a ustedes, cómo Dios me demostró que me ama a mí.
Y podríamos hacer una vigilia diciendo cómo Dios nos ama. O sea, podríamos amanecer diciendo, bueno, Dios me demostró que me ama, dándome vida, dándome salud, dándome un hogar, dándome una casa, dándome en qué movilizarme, dándome el aire que respiro, dándome una esposa, dándoles un esposo a las esposas, dándoles padres, dándoles hijos, dándoles trabajo, negocio, empresa, dándoles la oportunidad de conocerlo, trasladándolos de las tinieblas a su luz admirable, regalándole otro día más de vida, guardando su salida, su entrada. Podríamos hacer una gran lista de cómo Dios nos ama. Podríamos hacer una lista interminable demostrando cómo Dios nos ama, que tenemos muchas cosas que ni siquiera somos dignos de ellas, ni siquiera somos merecedores de ellas, pero el Padre nos las regaló porque nos ama. Nos ama. El Padre nos ama. Así que usted no tiene que andar mendigando amor, comprensión y ternura, porque el Padre le ama. Vamos, diga, el Padre me ama. Y si Él me ama, es más que suficiente. Entonces hay gente que nadie me quiere, todos me odian. Y por favor, el Señor lo ama. Nos ama. Dios nos ama. Él escogió amarnos a nosotros. Pero ahora yo les haría otra pregunta. Es fácil responder, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios nos ama? Y cada uno de ustedes tienen una vivencia de por qué Dios les ama. ¿Cómo les ha demostrado que les ama? Ustedes responden fácilmente, ¿no? Pero ahora, si yo les preguntara, ¿cómo ustedes le están demostrando al Padre que lo aman? Describiríamos cientos de cosas diciendo, Dios me ama por esto, esto, esto y esto. Pero ¿cómo le demuestran ustedes al Padre? Él se los demuestra cada día, 24 horas al día, aún mientras duermen. Dice Cantares, dice la Escritura, yo dormía, pero mi corazón velaba. Aún mientras dormimos, Dios nos protege. Dice la Escritura que por demás es que comáis pan de dolores y que vayáis tarde a reposar, pues a sus amados Dios dará el sueño. Dios les cuidará el sueño. Hay una versión que dice que a sus amados Dios los va a prosperar aún mientras duermen. Por eso a mí me fascina dormir. Así dice una versión, Dios nos prospera aún mientras dormimos. Lo que le quiero decir es que no es lo que nosotros hacemos lo que cuenta, sino que es lo que Él hace. Pero ¿cómo ustedes le demuestran a Dios que lo aman? ¿Cómo se lo demuestran que lo aman? Él eligió amarnos a nosotros. Y no lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, andando conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2 lo dice. Todos nosotros estábamos muertos, pero Él decidió amarnos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo le demuestran a Dios que lo aman? ¿Cómo le demostraron a Dios que lo aman solamente este día? ¿Cómo lo demostraron que lo aman? Viniendo a adorarle, ayunando. ¿Cuántos ayunaron hoy? Oye, hay unos 5. Buena, muy bien. Entonces, le demostramos a Dios en este día. ¿Cómo le demostramos que lo amamos? Pero una cosa es decir que amamos a Dios, pero otra cosa es demostrárselo. Porque la gente le puede decir, yo amo a mis hijos, pero los dejo botados. Yo amo a mi esposa, pero no estoy pendiente de ella. Yo amo a mi esposo, podría decir ella, pero no sabe si el hombre comió o no comió. No sabe si el hombre está bien o está mal. Yo amo mi nación, pero la dejo botada. Yo amo mi trabajo, pero llego tarde. Yo amo tal cosa. Pero quiero llevarlos a este punto donde cómo le estamos demostrando a Dios
que lo amamos. ¿Cómo? Y hoy quiere aprender cómo demostrarle a Dios que lo ama. Vamos a verlo en la Escritura. El Señor hace una demanda para que le demostremos que lo amamos. Y usted va a ver si lo está amando o no lo está amando. Porque todo el mundo dice que ama a Dios mientras no tiene la oportunidad de fallarle. Entonces, Juan capítulo 21 nos da una luz respecto a este asunto. Juan capítulo 21. ¿Lo tienen? Dice el verso 15 de la siguiente manera, y vamos a oír, vamos a entender, vamos a guardar y vamos a practicar lo que vamos a estudiar y a escuchar. Amén. Dice el verso 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará ¿dónde? Donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Muy bien. Mire qué importantísimo, ¿no? Este pasaje bíblico. Yo sé que usted lo ha oído, usted tal vez lo ha leído, pero vamos a tocar un tópico diferente respecto a este tipo de amor. Algunos dicen que el Señor le preguntó 3 veces a Pedro: ¿me amas? Porque 3 veces lo negó. ¿Han oído eso? Que hay gente que dice, le preguntó 3 veces que si lo amaba porque lo negó 3 veces. Y no es cierto, no es por eso, sino porque de acuerdo a la cultura judía, de acuerdo a sus prácticas, cuando Jesucristo quería afirmar algo o dejar claro algo, plasmado algo, el Señor utilizaba el desierto. O sea, para que pudiese quedar afirmado en la mente y en el corazón lo que el Señor estaba queriendo establecer. Por eso en el libro de Juan, que es uno de los libros que fue dirigido precisamente a la gente que les gustaba la filosofía, los griegos, la gente que le gustaba razonar, los teólogos. Entonces en el libro de Juan usted va a escuchar o va a encontrar que muchas veces el Señor dice: de cierto te digo. De cierto te digo. Esto es como cuando usted le pregunta a alguien: vas a ir a tal lugar y vas a hacer esto y esto. ¿Entendiste? Es a esto que vas. Lo que vas a traer es esto y esto. ¿Entendiste? Ya sabes, es esto. ¿Por qué le repite tantas veces usted cuando manda? ¿Por qué lo hace? Para que no se le olvide. Por eso, ¿no? Hasta es importante. O sea, que usted cuando le dice: Levia, ¿entendiste? Lo que vas a hacer es tal cosa. Y a veces le dicen a uno: sí, ya entendí. Entendí ya. ¿Para qué? Para afirmar.
Es 1 libra de azúcar la que vas a traer y sin un quintal. Es 1 libra. Ya sabes. Sí, ya entendí. Y llega con 1 litro de leche. Entonces, ojo y oído con esto. El Señor Jesucristo, ¿usted cree que es que el Señor quería avergonzar a Pedro y le quería decir, como me negaste 3 veces te voy a repetir que si me amas? No, eso sería como avergonzarlo. ¿Te acordás que te lo dije? Yo sabía que lo ibas a hacer. Yo sabía que tal cosa. Entonces, como para ponerle el dedo en la llaga, le voy a preguntar 3 veces si me ama, para que se acuerde el desgraciado que me negó 3 veces. No. Lo que quiero que observe es, el Señor no se acuerda de lo que tú te arrepientes, lo confiesas y te apartas. Se lo voy a repetir porque esto está bueno. El Señor no se acuerda de lo que tú te arrepientes, lo confiesas y te apartas. La gente no lo olvida, pero el Señor sí. El Señor, cuando tú viniste, te pusiste a cuenta con Él, confesaste tu error, tu falta, te apartaste de eso porque estás arrepentido. Porque arrepentimiento no es que todos los días voy a pedir perdón por lo mismo, sino es que tú te arrepentiste, confesaste y te apartaste de eso. Entonces el Señor dice, no me acuerdo, no sé. Señor, yo sé que soy pecador y yo sé, Padre, que te fallé de tal manera. Y el Señor, ¿cuándo? No me acuerdo. Porque tú te arrepentiste y te apartaste de eso. ¿Y sabe usted que hay gente que vive recordando pecados que ya Dios no se acuerda? Hay gente que se vive culpando, incluso hasta tiene problemas para orar. Porque dice, no, ¿y será que el Señor ya me perdonó eso? ¿Y será que el Señor se haya olvidado de eso? La Biblia dice, habla tú para justificarte. Y no me acordaré de sus pecados, de sus transgresiones. Él los lanza al fondo del mar. Por eso es importante en el bautismo las aguas corrientes. Lo explicaba, ¿no? Entonces, el Señor no le está diciendo a Pedro, Pedrito, como me negaste 3 veces, le voy a retorcer, le voy a arrancar la cáscara del grano para que lo vuelva a sentir. Me negó 3 veces, dígame que me ama 3 veces. Demuéstremelo, mi hijo. No. ¿Qué era lo que el Señor quería hacer? Afirmar a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedrito era uno de los apóstoles más cobardes y más emocionalista que existía. Pedro era uno de los que si el Señor no permite el zarandeo de Pedro, Pedro iba a ser uno de los que no iba a cumplir su acometido. Por eso ojo y oído con lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Le dice en el verso 16, en el verso 15, léalo conmigo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Me amas más que estos? ¿Qué significa lo que estaban haciendo estos o los otros? ¿Me amas más que estos? O sea, si yo vengo y le digo a mi esposa, por ejemplo, yo le pregunto, amada mía, ¿me amas más que mi mamá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me amas más que mi madre? ¿Qué le estoy diciendo? Que supere ese amor. O sea, el Señor le está diciendo a Pedro, se lo voy a decir de esta manera, el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, Mateo, Marcos, Juan, Jacobo, Felipe, me aman. Pero tú me amas más que ellos. O sea, Felipe va a estar dispuesto a morir por mí. Mateo va a estar dispuesto a morir por mí. Jacobo va a estar dispuesto a que le metan una espada por mí. Pero tú, ¿estás dispuesto a morir por mí? Ahora que ya sabes quién soy yo, ¿estás dispuesto? O sea, me amas. Los otros amaban a Jesús porque estuvieron con Él hasta el último momento. Aún después de la resurrección se les aparece. ¿Sabe que Pedro era tan emocionalista, no? Que llegó un momento que Pedro
Cuando llegaron a traer a Jesús para llevarlo a cumplir con el propósito, Pedro saca su cutacha al estilo Agapito y le huela la oreja a aquel. ¿Y qué fue? Y el que se meta con el maestro se la va a ver conmigo. Y el Señor: Pedro, guarde ese machete. Es que Pedro pensaba que ya iban a entrarle a los romanos y que iban a... Y el Señor le dice: Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, al que a espada mata, a espada debe morir. Y vos no vas a morir a través de espada. Jacobo sí, pero tú no. Porque conoce usted la muerte de los apóstoles, ¿verdad? Cómo murieron cada uno de ellos. Pero el asunto es que Pedro era un hombre de doble ánimo. Y sos vos, maestro. Sí, si sos vos, que camine sobre las aguas. Vení. Y Pedro comienza a caminar y llegó un momento que se dio cuenta que seguramente es porque el agua estaba helada. Y Pedro se hundió. Y muchos hablamos, ¿no?, de que Pedro caminó sobre las aguas y hablamos de la parte que se hundió, pero no hablamos de la parte que caminó. Ninguno de los apóstoles hizo eso, solo Pedro. Pero Pedro tenía un carácter que, ¿sabe usted? Que Pedro, el Señor lo amaba. El Señor amaba a Pedro, y con todos sus defectos, con su cobardía, con su emocionalismo, con su doble ánimo, el Señor lo amaba. A tal punto que lo tuvo que llevar a Pedro a resetearle el disco. ¿Sabe usted que Pedro, cuando el Señor lo encuentra por primera vez, el Señor tenía un propósito con Pedro? Y Dios no te va a dejar a ti hasta que deje de latir tu corazón. Te va a buscar de miles de maneras para llevarte a cumplir el propósito, pero no está en Él en que cumplas tu propósito, está en tu amor hacia Él que lo cumplas. Porque el Señor te va a amar hasta el último momento. Pero ojo y oído, el Señor tenía un propósito con Pedro y lo siguió al hombre, a tal punto que llegó un momento que Pedro, ojo y oído, cuando el Señor lo conoce a Pedro por primera vez y lo encuentra, ¿a dónde estaba Pedro cuando se encontró por primera vez con Jesús? En el mar, estaba en la playa, ¿no? Pedro estaba pescando. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, mueve un poco el barco, préstame tu barco, quiero dar un sermón. Yo no sé si Jesús cuánto se dilataba, si se dilataba 1 hora, o lea el sermón del monte y va a ver cuánto se dilataba Jesús. Pero Jesús termina de predicar y ojo y oído, le dice a Pedrito: Pedro, tira tus redes, boga mar adentro y echad vuestras redes. Tiren las redes a la derecha. Y Pedro tira sus redes. ¿Y qué sucedió? Una pesca inesperada. Una pesca inesperada. Allí podemos tomar el principio: servicio lleva a oportunidades. El servir nos lleva a oportunidades. Pedro puso el barco a su disposición, cumplió la necesidad del reino y el reino cumplió la necesidad de él. ¿Escuchó eso? Pedro cumplió la necesidad del reino y el reino cumplió la necesidad de él. Cumple la necesidad del reino y Dios va a cumplir tu necesidad. Así de sencillo. Pedro saca la gran pesca e inmediatamente Pedro se pone conmovido y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero ¿cuál fue la orden que el Señor le dio? Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuál era la misión? Ser pescador de hombres. Ahora vas a ser pescador de hombres. Eso lo dejó claro. Vas a ser pescador de hombres. Vas a andar conmigo. Vas a ser pescador de hombres. Y sígueme. Y lo siguieron. Dejó sus redes y lo siguió. Pero cuando Pedro mira al maestro muerto, lo mira en la cruz, Pedro inmediatamente se dio cuenta, según él, que todo se acabó. Todo se terminó. Se fue la esperanza. Y yo pensaba que Él era el que nos iba a libertar. Y yo pensaba, y Jesús le recalcó muchas veces a ellos: yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Varias veces Él se los recalcó: al tercer día yo me voy a levantar, al tercer día voy a resucitar.
Pero Pedro, cuando ya lo mira en la cruz, Pedro ya no lo podía creer. Él pensó que todo se había acabado porque ya el Señor estaba en la cruz, muerto. Ya no lo podía ver, ya no lo podía tocar, ya no lo podía oír. Entonces Pedro pensó que todo se acabó. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Volvió a las mismas andanzas. Pedro se regresó al mar. Y no solo se fue él, arrastró a los discípulos al mar nuevamente. Pedro se volvió a ir porque pensó que el Señor ya no le hablaba. Pensó que el Señor ya no estaba interesado en él. Entonces se volvió a ir a la cantina, se volvió a ir al lugar, se volvió a regresar al billar, a beber cerveza, se volvió a regresar al tragamonedas, se volvió a comprar la lotería, se volvió a la raspadita. Se volvió porque pensó que el Señor ya no. Es que de todas maneras ya no me habla, ya no lo siento. Ya no me dan los escalofríos que me daban antes. Ya no tiemblo. Ya no me caigo cuando me soplan y me tengo que dejar caer solo. Entonces el Señor me dejó. Ya la cartera ya no es como antes. Y ahora la cartera. Entonces Él me dejó. Voy a volver al mismo lugar donde comencé, pero sin Él. Antes yo caminaba reales. Antes yo tenía amigos, ahora no tengo a nadie. Desde que me hice cristiano, ya nadie me habla. Ya nadie quiere relacionarse conmigo. Entonces, desde que yo me volví a los pies del Señor porque quería seguirlo y yo tenía el deseo de hacerlo, de verdad, lo quería seguir. Pero me estoy muriendo. Mire, los zapatos andan pidiendo agua. Mire, pastor, antes yo tenía el ropero, el closet lleno de ropa, pero ahora tengo que lavarla en la mañana para ponérmela en la tarde. Tengo que combinar. Y antes no. Antes todo mundo me visitaba. Todo mundo llegaba a la casa. Viera a nadie, no me dejaban morir. Entonces tengo que volver al mar. Porque ya el Señor ya no me habla, ya está en la cruz. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el que ama sabe esperar en Dios. El que ama sabe esperar en Dios. El que ama sabe esperar. Sabe esperar. El que ama sabe esperar. Pero Pedro no supo esperar. Pedro se volvió a ir a pescar de nuevo. Hey, vámonos. Si se murió, ¿no? Eso de que decía que iba a levantarse, vámonos. Y se lo voy a demostrar. En el mismo capítulo 21, mire lo que dice en el verso 1. ¿Vamos entendiendo? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy, ¿a qué? A predicar. ¿A qué fue? Voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: miren, lo fui a buscar allá al bar donde estaban. Lo fui a buscar allá, al billar. Lo fui a buscar allá, donde estaban. Y les dijo: hijitos, les dice él, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Es que no es lo mismo con Jesús que sin Jesús. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba
el hermano menor de carne y sangre, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, hasta desnudo estaba, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Mire qué lindo detalle. ¿Con qué atarraya, con qué anzuelo Jesús había sacado pescado primero que ellos? Ellos eran los pescadores. Jesús era carpintero y maestro de la Torá. Pero Jesús ya tenía la provisión. Mientras tú te andas esforzando e intentando, Él ya tiene preparado todo. Pero te está esperando. Está esperando que salgas del mar y que vuelvas a Él. Él estaba, y hasta encendido el fuego. Jesús sabía encender fuego. Tremendo. Hay hombres que no saben eso. Por eso compran cocina. Jesús encendió el fuego y Jesús estaba allí asando pescado, riquísimo, con aquellas, yo no sé si con banano verde, con quesito y mantequilla de costal y frijolitos fritos bien encebollados, pero Jesús estaba asando y le dice: traigan de los que acaban de sacar. El Señor no quiere que padezcas. El Señor no quiere que tengas necesidad. ¿Qué necesitó Él para sacar pescado? Les demostró en medio del mar, en medio de las aguas y fuera de las aguas, yo tengo el sustento para ti. O sea, ellos estaban con las redes, con barco y todo, y Jesús no. Jesús ya tenía los pescados. Es que yo quiero trabajar duramente por una casa. Es que yo quiero trabajar duramente por un auto. Es que yo quiero trabajar duramente por... Pero lo que le quiero decir es que no es el mar o la tierra seca, es Jesús. No es el mar o la tierra seca, es Jesús. Pero el punto es, Pedro no tenía nada que andar haciendo ahí. Entonces Jesús volvió a llegar y lo fui a buscar donde estaba. Por eso es, bueno, vamos a terminar el asunto aquí. El verso 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, ojo y oído. Y aún siendo tantos, ¿qué sucedía? La red no se rompía. Le dijo Jesús: venid, comed. Ojo y oído. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, les daba vergüenza, les daba pena preguntarles, porque ellos ya sabían quién era y les daba pena que los halló viendo lucha libre. Les daba pena que los halló viendo a Chucky. Les daba pena que los halló chateando. Les daba pena que los halló facebookeando. Les daba pena que no llegaron a la iglesia, pero tienen publicaciones de fotos con filtros a la hora del servicio. Les daba pena, entonces ninguno se atrevía a preguntar, porque ellos sabían que era el Señor. Pero ¿sabe usted por qué no se atrevían a preguntarle? Porque estaban pescando y el Señor no les había dejado a ellos, no les había dicho: si no vuelvo, se van a pescar. Si no te va bien. ¿Sabe qué me dijeron a mí cuando yo renuncié a la empresa donde estaba? Cuando el Señor me llama a mí a ganar menos materialmente o humanamente, cuando el Señor me hace el llamado a que yo trabaje en su reino, una empresa que yo iba, a lo mejor fuera el gerente ahora, y no es broma, porque iba creciendo impresionantemente y hasta me ofrecían más oportunidades. Pero el asunto es que cuando el Señor me hace el llamado,
¿Saben qué me dijo el jefe cuando yo ya puse mi carta de renuncia? Ángel Gabriel, si no le funciona eso del pastorado, aquí lo vamos a estar esperando. Esta empresa siempre va a estar con las puertas abiertas. 23 años. Y funcionó. Funcionó. He comido peces, asado, frito. En sopa no me gusta, pero funcionó. Casi quedé descalzo en algunas ocasiones. Hubieron momentos que me tocaba lavar la camisa en la mañana para ponérmela en la tarde. Me dejaron con la mano extendida muchas veces mis hermanitos de la iglesia. Varias veces me sentaron en el banquillo de los acusados, pero no me volví al mar. No me volví al mar. Aunque Satanás me decía, volvete, aquí te espero, I love you un montón. No me volví al mar. Hubieron momentos en que no sentía al Espíritu Santo. Hubieron momentos en que yo sentí que Dios no estaba conmigo. Hubieron momentos, un día hasta le dije al Señor, si no siento tu presencia hoy, viera, es que Dios sin mí, ¿qué va a hacer? Si no siento tu presencia, le dije un día en un pasillo, si no me toca el Espíritu, porque la gente llena de la unción y llorando, gimiendo y riéndose en la presencia del Señor. Y yo no sentía nada, sin trabajo, pasando tribulaciones terribles. No sentía la presencia. Y le dije al Señor, si tu Espíritu Santo no me toca, fue la última vez que me porté malcriado con el Señor. Y le dije a Él, si tú no me tocas hoy, y así se lo dije, si no siento tu presencia hoy, me voy a ir a beber guaro. Y empecé a caminar. No, me acuerdo que le digo a un hermano, lo abracé. Mi hermano, lo bendigo. ¿Y qué le pasa, hermano? Siga adelante, varón. Esfuércese, sea valiente, no tema ni desmaye. Pero yo me voy a ir a beber guaro. Y me quedo esperando que él me diga, no, hermano, no haga eso. Dele, le bendigo. Ni mi hermano me quería. Y me empiezo a caminar. A ver si me toca. A ver si me toca. Y llegué como dos ladrillos, dos filas de cerámica. Y así. No me tocó. Y le hago. Y me regreso. Y me tiro al piso. Y me pongo a llorar. Y le digo a Él, lloré como nunca. Y no por la unción, sino porque ni Dios me quería tocar. Y lloré y le digo a Él, no me importa si no siento tu presencia. No me importa si me estoy muriendo de hambre. No me importa si no tengo trabajo. No me importa si no tengo ropa. No me importa si no siento nada. Pero no voy a renunciar a ti. Aquí voy a estar y voy a permanecer en tus caminos. Yo creo que haber dicho el Señor, era lo que querías, porque después me dejó caer el manto. Por eso tenemos el color gris. Redención y multiplicación financiera. A los días me dejó caer el manto y lo que toco ahora se convierte en oro. Muchos de ustedes lo han visto. Yo llego a sus negocios y comienzan a llegar los clientes. Muchos de ustedes lo han visto. Traen sus currículum y a ustedes les dan el trabajo. Ponen su negocio y su negocio prospera. Unge el terreno y después construye. Pero lo que le quiero decir es, no me volví al mar. Pedro se volvió al mar. Entonces el Señor lo que le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas?
Pedro, ¿me amas? O sea, el Señor le está diciendo a Pedro que le demuestre que lo ama, pero le dice a él: demuéstrame que me amas haciendo lo que te mandé a hacer. No me digas que me amas si está lloviendo, no vienes a mi casa. No me digas que me amas si no hay alguien que te vaya a traer a la iglesia, no vienes. No me digas que me amas si cuando se trata de dar eres un miserable, que piensas en lo tuyo y no en lo mío. No me digas que me amas si cuando ves al borracho cruzas de calle en vez de ir y darle una palabra. No me digas que me amas si hay gente con necesidad y tú no se la suples. No me digas que me amas si ni aún dentro de la misma iglesia hay gente que no la saludas. Y si fuera a ti que te dijera: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Lester, ¿me amas? Ruth, ¿me amas? Ramón, ¿me amas? Cecilia, ¿me amas? Belén, ¿me amas? Vanessa, ¿me amas? Martínez, ¿me amas? Jorge, ¿me amas? Isbelia, ¿me amas? Entonces ve y haz el trabajo. ¿Alguien me está entendiendo? Pedro, ¿me amas? A veces usted cree que no puede dormir porque tiene insomnio. No, es que el Señor te está diciendo: quiero hablar contigo. A veces se te quita el hambre. Tengo que comprar pastillas para que me dé hambre. Y el Señor: es que quiero que estés en ayuno. ¿Alguien me está entendiendo? Si somos buenos a poner pretextos por amor a las almas. ¿Sabe usted que hay iglesias que tienen la gente dividida de acuerdo al estatus económico? Vamos a hacer reuniones, pero con los que tienen empresas tal día, con los que no tienen negocio tal día, con los pobres de la iglesia tal día. En Cristo no hay pobres. Y al Señor no le impresiona que usted tenga empresas, tenga negocio, tenga... No. ¿Se acuerdan cuando aquella gente pasaba a ofrendar? Y la Biblia dice que la viuda solo tenía un dracma, una moneda. Y mire qué curioso que el Señor estaba viendo cuando echaban la ofrenda. Y dice que los ricos dieron de lo que les sobraba. Y no crea que era poco. Dieron mucho, pero de lo que les sobraba. Y aquella mujer, de toda su pobreza, de toda su miseria, dio. Y esa fue la que tocó el corazón del Señor. Ella dio más que todos, dijo Jesús. Ella dio más que todos. Señor, te amo, pero no toques mi cartera. Te amo, Señor, pero no toques mi vehículo. Señor, te amo, pero no toques mi moto. Señor, te amo, pero no toques mi casa. Señor, te amo, pero no te metas con mi salud. Apacienta mis ovejas. No importa si está lloviendo, no importa si está haciendo frío, no importa si está haciendo sol, no importa si es a la orilla del río, no importa si es en el basurero, no importa si es en el hospital, no importa si es en la montaña. Cuando amas no pones pretextos. No hay pretexto. Cuando amas.